Buenas y bienvenidos aquí una noche más a Mar de Curiosidad. Hoy vamos a hacer ya el tema número 47 del temario de las oposiciones de secundaria para la preparación de las opos de la especialidad de tecnología. Hoy nos acompañan aquí Sdekar, Víctor Carrera, tenía por aquí a Roley, no sé si tenemos a alguien más, pero bueno, ya irá entrando la gente. Ya sabéis que normalmente a las 10:30 cada noche, de lunes a jueves, va entrando esta gente a ver un directito de formación. Hoy vamos a hacer el tema número 47, para mí es uno de los temas de estos especiales, que es máquinas térmicas, funcionamiento, clasificación y aplicaciones. ¿De acuerdo? Hoy va a ser completito, así que bueno, vamos a ponernos con el tema. Va a ser un tema un poco largo, así que intentaré comprimirlo al máximo, intentaré no enrollarme, porque este es un tema que particularmente me gusta bastante, ya sabéis, tema de motores y demás, siendo marinos, siendo de máquinas, es lo que me mola. Así que bueno, vamos a ver un poquito todo. Muy bien, tenemos aquí el temario, ¿de acuerdo? Tema, espérate, un poquito más grande. Buenas, Roley, bienvenido de nuevo. Muy bien, venga, vamos a darle candela a esto. Venga, primero hablaremos de las máquinas térmicas y le explicaremos un poquito aquí a la gente qué son los conceptos básicos de las máquinas térmicas. Hablaremos de las leyes de la termodinámica, ¿de acuerdo? Del principio 0, del principio 1, del segundo y del tercero, ¿de acuerdo? Bueno, perdona, del proceso reversible, la entropía, la entalpía y un poquito qué son los gases ideales. Después hablaremos de los motores térmicos, ¿de acuerdo? Hablaremos del concepto motor y hablaremos de motores térmicos. Hablaremos cómo funcionan, los clasificaremos, hablaremos de la máquina de vapor, de la turbina de vapor, hablaremos de los motores alternativos de combustión interna, ¿de acuerdo? Pues un poquito en cómo están montados, sus etapas dentro de su ciclo de trabajo, el ciclo termodinámico Otto y Diesel. Vale, aquí cosa, no vamos a hablar de diésel, vamos a hablar de Diesel, que es el nombre del tío, ¿vale? No, Diesel tiene mayúscula, por lo tanto, Diesel. No es Vin Diesel, ¿vale? Es Vin Diesel. Bueno, vamos a hablar del motor Wankel o el motor rotativo. Hablaremos de las turbinas de gas, de los motores a reacción y después hablaremos de las máquinas frigoríficas. ¿De acuerdo? Hablaremos del ciclo frigorífico. Hablaremos del funcionamiento de una máquina frigorífica, de los componentes, los diversos refrigerantes que hay, la clasificación, los grupos, según el grado de seguridad, hablaremos del grado de seguridad, los sistemas de refrigeración y después una clasificación y aplicaciones de las máquinas frigoríficas. Vamos a hacernos toda la termodinámica, máquinas de vapor, máquinas de combustión interna, rotativas, alternativas y después todas las máquinas frigoríficas. Esto hoy. Así, entre pecho y espalda. ¿Qué os parece, chavales? Y bueno, ya después hablaremos un poquito de las subpartes. Muy bien, vamos a la introducción, que al menos es más o menos corta. Dice, bueno, introducción. Dice, las máquinas térmicas son aquellas en las que se llevan a cabo intercambios de calor y trabajo. O transformación de calor por trabajo, también hay que decir, ¿vale? Están reguladas por la ley de la termodinámica y les aplica sus leyes, entre las cuales tienen especial importancia el primer y el segundo principio. Muy bien, navegaremos estas aguas. Dice, hoy se hace tarde, hoy iros preparando el café, chavales. Dice, dentro de las máquinas térmicas se encuentran los motores térmicos y las máquinas frigoríficas, ¿vale? Tenemos los dos tipos de ciclo. Dice, los motores térmicos son los que aprovechan el calor generado por la combustión, ¿vale? Son los que se aprovechan por la combustión de un combustible para generar un trabajo, mientras que las máquinas frigoríficas son las que necesitan un trabajo para poder extraer calor de un recinto, ¿vale? Es el proceso contrario. Vale, muy bien. Dice, en este tema se realiza una aproximación en torno a los motores térmicos. Se clasificarán en máquinas de combustión externa e interna, así como en máquinas de funcionamiento lineal o rotativo. ¿De acuerdo? Voy a silenciar un momentito el móvil. Así, muy bien, ya nadie me molesta. Dice, los sistemas frigoríficos, además de su inestimable aplicación para la conservación de los alimentos, tienen un protagonismo indiscutible en los sistemas de climatización y multitud de procesos industriales. Dice, en este tema se introducen conceptos fundamentales relacionados con las máquinas térmicas y las leyes de la termodinámica. Así que hoy podremos decir aquello de, en este directo se respetan las leyes de la termodinámica. Muy bien, venga, máquinas térmicas, ¿no? ¿A qué se refiere esto de las máquinas térmicas?
Dice, se entiende por máquina térmica un sistema cerrado, que trabaja según procedimientos termodinámicos cíclicos, ¿vale? Tiene que haber un ciclo de trabajo. Por ejemplo, una hoguera no es una máquina térmica, ¿vale? Por mucho que la hoguera esté transformando energía química en energía calorífica, no es una máquina térmica, ¿de acuerdo? La máquina sería, pues que nosotros tenemos una olla encima de esa hoguera, que esa olla genera un vapor, ese vapor me mueve lo que sea o me calienta lo que sea, lo condenso y lo devuelvo a través de una bomba a la caldera, es decir, a esta olla que está sobre la hoguera. Dice, existen dos tipos de máquinas térmicas, motores térmicos y máquinas frigoríficas, motores y máquinas, ¿vale? Dicen, los motores térmicos se recibe calor de un foco caliente, hoguera, ¿vale? Hoguera random. Y parte de ese calor producirá un trabajo y otra parte se cede al foco frío. El calor entra por un lado, hace cosas y se va la parte residual, ¿vale? Como, el calor es como los catalanes, hacen cosas, ¿vale? Dice, las máquinas frigoríficas ocurre lo contrario. Absorbo el calor gracias a un trabajo. Por lo tanto, estoy, entre comillas, entregando frío y lo devuelvo para otro lado. Dice, se necesita un trabajo exterior para poder extraer calor de un foco frío y cederlo a un foco caliente. Por ejemplo, de dentro de la nevera extraigo calor y emito el calor fuera de la nevera, ¿vale? Pero sin embargo, el calor... bueno, hay menos calor dentro de la nevera que fuera. Estoy extrayendo un calor de un foco frío y llevándolo a un foco caliente, ¿vale? Ahora tenemos las máquinas de vapor, el Forte, la máquina de vapor del siglo XVIII, una locomotora diésel, perdón. Y nada, vamos un poquito a los conceptos básicos de las máquinas térmicas. Por regla general, las máquinas térmicas se caracterizan por un intercambio de calor entre los focos frío y caliente. Ya lo hemos visto un par de veces. En un motor térmico, el foco caliente cede al foco frío, produciéndose un trabajo. En la máquina frigorífica, el contrario, ¿vale? Está repitiéndose. Para poder entender el funcionamiento de las máquinas térmicas en general y de las máquinas frigoríficas en particular, es conveniente conocer algunos conceptos y leyes termodinámicas. Por eso, cuando dentro de la barra parte asas de calor. Más o menos. Porque además, si tienen la zona de la neverita ahí, te estás llevando todo el calor. Y bueno. Por ejemplo. Espérate un momentito que estoy viendo una cosa. Vale. Dice termodinámica. Dice, la termodinámica es la parte de la física que analiza los fenómenos en los que interviene el calor. ¿Vale? Termodinámica. Estudiando las transformaciones de energía y las relaciones entre las propiedades físicas de los cuerpos afectados por estas transformaciones. El sistema. ¿Qué es un sistema? En termodinámica, un sistema es la región del espacio donde se van a analizar intercambios energéticos. Es decir, nosotros delimitamos una zona. En plan, con esto es un sistema. Todo lo que ocurre aquí dentro es un sistema. Los sistemas siempre están en equilibrio más o menos, porque tú tienes la energía que entra, la que sale y el aumento de energía o la disminución de energía del sistema. Siempre tienes que tener, todo eso tiene que estar en equilibrio. ¿Por qué? Si entra energía aquí dentro y no sale, este espacio aumenta energía. Si sale más de la que entra, este espacio se vacía de energía, ¿vale? Pero la suma tiene que quedar equilibrada. Alrededor es su ambiente. Los alrededores del sistema son la región situada cerca del sistema. Y son los elementos que interactúan con el sistema. La entrada, la salida de energía, etc. Un sistema aislado es aquel que está imposibilitado para intercambiar tanto materia como energía con su entorno. ¿Qué significaría? Que este sistema no puede ni recibir ni enviar energía ni materia. Por lo tanto, el sistema tiene que mantenerse estable en equilibrio. No puede ni aumentar ni reducir su energía. Dice, un ejemplo de sistema aislado podría ser el café contenido en un termo muy bien cerrado. Un termo infinitamente aislante, he de decir. Pero bueno, este chaval no ha tenido que usar un termo a las 11 del mediodía. Y decir, el café está frío. Bueno, dice, venga, va, sistema cerrado. De aquel que no puede intercambiar materia con su entorno. ¿Vale? Sistema cerrado. Dice, a modo de ejemplo, el aire que contiene un globo es un sistema cerrado.
A diferencia del sistema aislado, sí que puedo intercambiar energía. Lo que no puedo intercambiar es masa. ¿Vale? Y admite variar su temperatura, intercambio de calor y tal. Sistema abierto. Sistema abierto. Sería un sistema, bueno, sistema no cerrado, tócate las narices. Admite intercambio de energía y de materia. ¿De acuerdo? ¿Por qué no hay un sistema abierto pero sin intercambio de energía? Porque si yo intercambio masa, intercambio energía, no hay más tutía. Bueno, variables termodinámicas, ¿no? Dice propiedades físicas que permiten conocer el estado de un sistema termodinámico o de sus alrededores como variables que se emplean principalmente la presión, el volumen y la temperatura. Si os acordáis de la ley de los gases ideales, era P por V, presión por volumen, es igual al número molar por R, que era una constante rara, por la temperatura en Kelvin. ¿Vale? Fijaos que por aquí va la jugada. Eso daba constante. Estado en equilibrio. De aquel en el que se encuentra un sistema cuando en este no se produce ningún cambio espontáneo sin que ocurra simultáneamente en los alrededores. Es decir, se mantiene estable. El estado de equilibrio se caracteriza porque las variables termodinámicas que lo definen permanecen constantes. Venga, va, ¿qué es el calor? ¿Qué es el calor, chavales? Venga, ¿qué es el calor? Venga, se puede definir como el contenido energético del sistema, de acuerdo a la cantidad de energía que tenemos dentro del sistema, que corresponde a la suma de todas las energías provenientes del movimiento de los átomos que lo componen. Es decir, como los átomos se mueven, y los átomos al moverse están desarrollando una energía, me están definiendo que tienen una energía interna, eso lo llamo calor. Es ese movimiento atómico. El calor se pone de manifiesto cuando se transfiere de un sistema a los alrededores o viceversa. El calor es algo que, por ejemplo, un solo átomo en un espacio cerrado no tiene calor. Porque el calor es la transmisión de un átomo al otro. Es cuando se transfiere que tienes calor. Es un concepto un poquito raro, pero bueno. Temperatura. El nivel energético provocado por los movimientos de los átomos. ¿Vale? Se diferencia entre calor y temperatura. Dice, a menudo estos dos conceptos tienden a confundirse porque no son exactamente iguales. El calor es una forma de energía. La temperatura es la manifestación de esa forma de energía. Es decir, calor por una banda y la temperatura es otra. ¿Vale? La temperatura es una medida de energía calorífica. La figura muestra, a modo de ejemplo, dos cuerpos o sistemas, cada uno de ellos está constituido por un conjunto de átomos que conforman partículas. En cada cuerpo, el calor depende de la velocidad de las partículas, su número, su tamaño y su tipo. Y la temperatura no depende de esos parámetros, ¿vale? Muy bien. Y dice, piense que estos dos objetos distintos pueden estar a la misma temperatura, ¿no? Dice, si dos sistemas se encuentran a distinta temperatura, esto es que tienen distinto nivel energético. ¿Vale? Es decir, el nivel de energía está diferente. Como consecuencia, se produce un intercambio de energía. Es como dos estanques de agua que están desnivelados. ¿De dónde irá? Del más alto siempre al más bajo. Sin ningún tipo de esfuerzo adicional, lo que pasará siempre es que el calor se va del foco caliente al foco frío. Y eso lo hace de forma automática. Por ejemplo, en una nevera está pasando justo lo contrario. Y por eso necesitamos crear un sistema que le dé la vuelta. Es como una bomba que bombea agua de un estanque que está más bajo a un estanque que está más alto. Absorbe energía la bomba. Lo veis, ¿no? Ya por dónde va el tema, ¿no? Si pensáis en forma de corrientes de agua, esto se simplifica muchísimo, pero muchísimo. Más, es muy visual. Es muy, muy visual. Energía interna. Dice, se define como la suma de todas las energías de un cuerpo. Podríamos decir el volumen de agua en un estanque. ¿Veis? Agua. Quedaos con el concepto. Un cuerpo capaz de desarrollar un trabajo por poseer una energía cinética o potencial, por ejemplo, y a la vez ser capaz de absorber calor. Tendrá una energía interna que será la suma de todas las energías del cuerpo en forma de trabajo o de calor, ¿vale? Trabajo siempre es W, watts, ¿vale? Dice, no es posible medir o calcular la energía interna para un estado determinado, pero sí es posible medir su variación durante el proceso, ¿vale? Es decir, es muy difícil saber exactamente cómo estás, pero sí que puedes ver la variación. Venga, criterios de signo. Esto ya es
Esto ya es hilar mucho el rizo, pero bueno, va, venga. Para poder definir los principios de la termodinámica es conveniente definir un criterio de signos en cuanto al intercambio de calor y el trabajo del sistema y sus alrededores. Aunque existen varios criterios válidos, el más utilizado es el siguiente. El calor es positivo cuando se transfiere desde fuera hacia adentro. Eso es porque normalmente, bueno, porque primero salieron las máquinas térmicas de combustión. Es decir, el calor es positivo cuando me entra a mi sistema. Y es negativo cuando se va, ¿vale? El calor entra y por lo tanto mi sistema aumenta, que es lo que estoy midiendo. Y cuando se va el calor, pues pierdo calor, le resto calor. Es como ingresos en una cuenta bancaria. Entra dinero, sale dinero. O agua en un estanque. Entra agua, se va agua. Por lo tanto, suma al entrar, resta al salir. El trabajo es positivo cuando se realiza desde el sistema hacia afuera. ¿Vale? El trabajo es positivo cuando va hacia afuera. ¿Vale? Cuando está del sistema hacia afuera. Sin embargo, cuando yo tengo que introducirlo al sistema, entra restando. ¿Vale? Lo veis, ¿no? Es decir, si yo tengo que gastar energía para subir agua, me resta. Si estoy entregando trabajo, me suma. Venga, va, leyes de la termodinámica. Dice principio cero de la termodinámica. Te dejan números rojos. Venga, principio cero. Dice, la ley cero es bastante sencilla. Es muy tonta, pero es súper útil. Venga, tenemos dos cuerpos que llamaremos A y B, ¿vale? Con diferente temperatura uno del otro. Si se ponen en contacto en un tiempo determinado, estos dos cuerpos acaban a la misma temperatura. Es decir, yo cojo un cuerpo a 15 grados y otro a 20, los junto y al final ambos se quedan en una temperatura, que seguramente esté entre 15 y 20. Si luego un tercer cuerpo C se pone en contacto con A y B, también alcanzará la misma temperatura transcurrido un cierto tiempo. A, B y C tendrán la misma temperatura mientras estén en contacto, consiguiéndose un equilibrio termodinámico. Es decir, cuerpos en contacto se equilibran térmicamente. Es decir, que siempre hay transferencia de energía y de calor entre ellos. Otra interpretación de esta ley establece que si un cuerpo A está en equilibrio térmico con un cuerpo C y un cuerpo B también está en equilibrio térmico con el C, entonces todos están en equilibrio. Es el típico de si A igual a B y A igual a C, C y B son iguales. Es eso. Básicamente, este es el principio cero. ¿Vale? Los tres sistemas, ¿de acuerdo? Venga, va, vamos ya al primer principio, que este ya es un poquito más interesante. El primero es el de siempre hay transferencia, ¿vale? Básicamente es si hay. Venga, primer principio de la termodinámica. Dice, el primer principio de la termodinámica establece que la variación de energía interna de un sistema en un proceso determinado se corresponde con la variación de calor que se experimenta menos la variación de trabajo durante el proceso. Es decir, las gallinas que entran por las que salen. El principio primero de la termodinámica es las gallinas que entran por las que salen. Es decir, si yo tenía 4 gallinas y me entran 3 y se me van 2, ¿vale? Entran unas... Bueno, si yo tengo 4 gallinas y se van 3, me tienen que entrar 3. Es decir, para mantener ese equilibrio, tienen que irse por las que entran. Si hay una diferencia entre esas dos, yo tendré una variación hacia arriba o hacia abajo de la cantidad de energía que yo tengo. Es muy sencillo. Es decir, la diferencia de energía es igual al calor, que lo considero positivo, menos el trabajo. Por lo tanto, si yo gano calor y no he hecho ningún trabajo, mi energía aumenta. Si yo gano calor y he hecho trabajo y he hecho más trabajo del calor que he recibido, mi energía disminuye, ¿vale? Muy sencillo, muy tonto. Os lo juro, es tontísimo, pero es una maravilla. Este primer principio se podría interpretar como un teorema de conservación de la energía. Teorema de la conservación de la energía. En el que se consideran todos los estados energéticos del sistema, el calor y el trabajo. ¿Vale? Bueno, ya os he explicado más o menos lo que significaba. De otra forma de interpretar el primer principio de la termodinámica sería la siguiente. Si durante un cierto tiempo un sistema cerrado absorbe una cantidad de calor, Q, y desarrolla una cantidad de trabajo, la cantidad neta de energía transferida del entorno hacia el sistema se determina por la expresión que hemos visto arriba, Q menos W. Esta cantidad de energía se puede expresar como diferencia entre los dos valores. Muy bien.
Venga, un ejemplo 1, por ejemplo, yo estoy introduciendo calor a través de una llama y tengo un trabajo de salida. Si mi trabajo es más pequeño que lo que me da la llama, mi energía aumenta. Si es igual, mi energía se mantiene. Si entrego más trabajo del que me da la llama, mi energía baja. ¿Vale? Yo creo que queda aquí. Entonces, básicamente, aquí tengo el trabajo menos las dos energías. Y esto me permite saber, por ejemplo, el calor que me está entregando la llama. ¿Vale? Es decir, esto me da bastante juego, ¿vale? Muy bien. Segundo principio de la termodinámica. Buenas, Tupper X5 dice: buenas, el mejor ejemplo es cortar leña y calientas 3 veces. No sé si quiero preguntar por qué te calientas 3 veces. Supongo que al cortar, al quemar y no me sale la tercera. Bueno, venga, un posible enunciado para un segundo principio de la termodinámica puede ser el siguiente. Todo proceso de la naturaleza por el cual se transforma calor procedente de un... ¡Ay, al colocarla! Vale, al colocar... Claro, al colocar la madera, cierto. Por el cual se transforma el calor procedente de un foco caliente en trabajo mecánico requiere la cesión de una parte del calor absorbido a un foco frío. Esta ley es la que nos dice, chavales, el rendimiento nunca es perfecto. Estos son los impuestos, chicos. Estos son los impuestos. Aquí nos está cobrando la termodinámica. La termodinámica te está diciendo, sí, que tú quieres entregar un trabajo que te viene de un foco caliente. Perfecto. Dame mi parte al foco frío. Es una putada, pero es así. Así que bueno, vamos a leerlo. Dice... Esto quiere decir que toda máquina térmica ha de funcionar cíclicamente entre dos focos. El foco caliente, desde donde toma una cantidad de energía de calor 1, y el foco frío, al que cede una parte del calor 2. La diferencia entre ambos valores es el trabajo realizado. ¿Vale? Esto nos permitirá entender por qué los ciclos de trabajo son como son y no son constantes. Termodinámica estatista. Esto no es termodinámica real. Dice, en este enunciado niega, pues, la posibilidad de que una máquina térmica funcione cíclicamente convirtiendo absolutamente todo el calor, ¿vale? Que le entra hacia el trabajo. Es decir, yo no puedo coger 100 kilojulios de calor y convertirlos en 100 kilojulios de trabajo. No puedo. Hay una parte que se me va a escapar, se me va a tener que ir al foco frío por narices. Porque si no la máquina no funciona. Punto. Y bueno, si no lo hago, la máquina no podrá convertir en trabajo mecánico y habrá que devolverlo en definitiva a un foco frío. Entonces estoy en la misma, perdona. En la figura se ha simbolizado esquemáticamente una máquina térmica, ¿vale? Nos dice por aquí, dice, no olvides, un proceso cíclico es aquel que el sistema parte de un estado inicial determinado y, después de una serie de transformaciones, vuelve de nuevo a él. Es decir, paso por el foco caliente, trabajo, bombeo, vuelvo. ¿Vale? Puesto que la energía interna es la misma en todos los estados inicial y final del proceso cíclico, por ser estos coincidentes, el primer principio permite deducir que para cualquier proceso cíclico de un sistema cerrado se cumple que el trabajo es igual al calor. Punto. Recordad que calor es la suma de calor que entra por el foco caliente menos el calor que sale por el foco frío. Esa diferencia nos da el trabajo de la máquina. Y por lo tanto, el rendimiento. Bueno, en cualquier caso, para una máquina térmica que responde al esquema de la figura anterior, se puede evaluar el rendimiento R. Se suele evaluar con la letra NU. La N está con la N larga. Y entonces dice cómo la relación entre el trabajo realizado y el calor absorbido por el foco caliente. Como teníamos el trabajo por aquí arriba y teníamos el calor por aquí abajo, podemos decir que el trabajo, como hemos visto en la fórmula anterior, esto lo tenéis que aprender, ¿eh? Trabajo es Q1, es decir, entrada de calor, menos Q2, que es la salida de calor, dividido por Q1, que es la entrada de calor. Es decir, el dinero que me he gastado en la gasolina, menos lo que he tirado por el tubo escape, pérdidas y demás, dividido por todo lo que me he gastado en la gasolina. ¿De acuerdo? Eso, si yo lo simplifico, me da 1 menos Q2 partido por Q1. ¿Vale? Ese es el resultado. Este es el rendimiento. Por lo tanto, ¿el rendimiento podrá ser algún día igual a 1?
y The Flies. ¿Cómo debería ser el rendimiento para... Bueno, ¿cómo debería ser esto para que el rendimiento fuera 1? Q2 debería ser infinitamente pequeño o Q1 podría ser infinitamente grande. Serían los dos ejemplos en los cuales esto tendría un rendimiento cercano a 1. Por lo tanto, la máquina térmica siempre pierde calor por algún lado. Dice, bueno, aplicando a máquinas frigoríficas, el segundo principio de la termodinámica se podría expresar de la forma contraria, ¿vale? Es decir, tenemos un foco frío del cual yo absorbo calor. Yo tengo aquí, bueno, yo tengo un foco, sí, un foco frío del cual yo absorbo calor, yo le tengo que meter un trabajo y entonces me entrega calor a Q1, ¿de acuerdo? El rendimiento de esta máquina, pues obviamente es diferente, ¿vale? ¿Por qué? Porque está invertido. Es 1 partido lo de arriba, ¿eh? No os liéis mucho, es 1 partido lo de arriba, es al revés, es simplemente darle la vuelta. ¿Por qué? Porque esto es Q2 partido por el trabajo, esto está al revés de lo de antes, y esto es 1 partido por 1 menos Q1 partido por Q2, porque esto es lo que hemos visto arriba, ¿vale? Dice el segundo principio de la termodinámica, también admite la siguiente definición. En todo proceso irreversible se produce un aumento de la entropía. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más energía de desecho. Esto sería la entropía, sería el desorden del conjunto formado por el sistema y su entorno. Por lo tanto, podemos definir varias cosas ya. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. La entropía siempre aumenta en un sistema y por lo tanto el desorden siempre aumenta y por lo tanto el rendimiento del sistema siempre cae. Y tercero, todos los sistemas tienden a equilibrarse térmicamente. ¿Vale? Todos los sistemas tienden a equilibrarse. Bueno, venga, va. Procesos reversibles e irreversibles. Se dice que un proceso es irreversible si, una vez se ha efectuado, es posible encontrar la forma de hacer volver al sistema y a su entorno a los mismos estados que tenía antes del proceso. Se le puede dar la vuelta, básicamente. En un proceso irreversible, al volver el sistema a su estado inicial, el entorno queda alterado o bien no es posible volver al estado inicial sin el aporte de un trabajo externo. Es decir, algo reversible debería poder ir hacia un lado, hacia el otro, sin energía externa. Y el irreversible siempre tendré que encontrar la forma de darle energía para que eso funcione. Dice, la experiencia indica que la irreversibilidad de un proceso está originada por una serie de desequilibrios durante el proceso, o bien por la presencia de efectos adversos, tales como el rozamiento entre los sólidos, la viscosidad, la deformación plástica, etc. Dato. No existe un proceso natural que sea reversible completamente. Todos son irreversibles. Todos. Porque todos tienen pérdidas. Tú habla con H.G. Wells. Energía de punto cero. Quiero módulos de punto cero aquí. En un mundo real todos los procesos... Mirad lo que dice el texto. Dice, en un mundo real todos los procesos son irreversibles en mayor o menor grado. ¿Vale? O sea, lo típico, si tiráis una taza al suelo y le pedís lo siento, ¿verdad que no se hace, no se juntan las piezas de nuevo? Pues eso. De los procesos reversibles son abstracciones matemáticas empleadas para obtener valores teóricos que expresen el comportamiento aproximado en procesos reales. Lo dice el del termo sin pérdidas. Entropía. Dice, la entropía S es la magnitud física cuyo cálculo permite determinar la parte de energía que no puede utilizarse para producir trabajo. ¿De acuerdo? La parte que ya no me sirve para nada es desorden. Es como cuando entráis a una habitación de un chaval de 15 años. Es desorden puro, eso es entropía. Es diógenes energética. Se trata de una función de estado y su valor en un sistema aislado crece en el transcurso de un proceso que se dé de forma natural. Es decir, cuanto más dure un proceso, más dura la entropía. Dice, la entropía describe la irreversibilidad de los sistemas termodinámicos. Si puedes, en un sistema termodinámico en el que existe un intercambio de calor y una temperatura a la que se lleva a cabo, la entropía es una relación entre dicho intercambio de calor y la temperatura a la que, ¿vale? El aumento de la entropía es el aumento de calor dividido por la temperatura, ¿vale? En temperaturas más altas, menos entropía. Que no olvides que la entropía es una medida de desorden en un sistema, ¿vale? Esto es lo que hemos dicho antes. Dice, y el segundo principio afirma que en los sistemas aislados la entropía siempre crece, siempre crece. Una habitación de un chaval de 18 años, si no pasáis a ordenarla de vez en cuando, el desorden siempre crece. No
No existe proceso termodinámico en el que el orden crezca, no existe, es contra natura, ¿vale? Todos hemos sido esa gente, así que bueno. Como ejemplo sencillo, se puede imaginar un vaso lleno de agua en el que se deja caer una gota de tinta negra. Al cabo de cierto tiempo, se observa que la tinta se ha dispersado en el agua y que está adquirido un color grisáceo homogéneo. Se ha pasado del orden, una tinta a un lado y un agua al otro, al desorden, que es la mezcla. ¿Vale? Venga, vamos a la entalpía. ¿De qué nos habla la entalpía? ¿Vale? Dice, en el planteamiento de problemas termodinámicos, la expresión entalpía, es presión y volumen, se repite en numerosas ocasiones. Este término se recibe el nombre de entalpía, en el que muchos textos se representa con la letra H. ¿Vale? Dice, la entalpía es la magnitud que relaciona la energía interna con la presión y el volumen de un sistema. ¿La gravedad tiende a juntar cosas? Sí, también. Se mide en julios, que es una medida de energía, ¿vale? Es propiedad de un estado, por lo tanto no depende del camino recorrido para llegar a ese estado. Así pues, la variación de entropía de un sistema solo depende del estado inicial y del estado final. Interesante. Dice, la entalpía tiene una gran utilidad matemática para la resolución de problemas matemáticos. Y para motores se usa bastante, y también para máquinas frigoríficas. ¿Vale? Venga, gases ideales. ¿Vale? El concepto es que se puede demostrar de forma empírica que en los gases se observan una serie de relaciones entre temperatura, presión y volumen. ¿Vale? Y básicamente obtenemos esta forma. Que la presión por el volumen de un gas es igual a la cantidad de moléculas de ese gas por una constante y por la temperatura a la que está sometido dicho gas. Subo la temperatura y no aumento el volumen, sube la presión. ¿Vale? Porque si es un sistema cerrado, estos dos valores no cambian. Subo el volumen y mantengo la presión, baja la temperatura. Por eso, por ejemplo, cuando sacamos un gas de una botella a presión, la temperatura cae, ¿vale? Por la ley de los gases ideales. Bueno, dice, bueno, esto ya lo hemos explicado. La R es una constante universal que vale 8,31 julios por kilomol. 1000 moles. Supuestamente el gas ideal está compuesto de un conjunto de partículas puntuales que se desplazan de forma aleatoria. ¿Vale? Y que no interactúan, supuestamente. ¿Vale? Eso es posible si dichas partículas no tienen masa, no ocupan volumen y no se encuentran afectadas por fuerzas de cohesión, y al chocar entre sí y contra el recipiente que contiene el gas no se producen pérdidas de energía. Es decir, la ley de los gases ideales es demasiado ideal. Pero funciona bastante bien, quiero decir, nos da bastante buen resultado para las cosas que hacemos. Que muchos gases reales, en condiciones normales de presión y temperatura, presentan un comportamiento similar al de un gas ideal. Por ejemplo, si queremos estudiar cómo funciona un gas de arranque de un motor o de una bombona a 30 kilos de presión, esto ya tira, este sistema ya funciona. De muchos gases reales tal. Para el estudio y análisis del comportamiento de un gas es de especial importancia estudiar aquellos procesos en los que se mantiene constante alguna magnitud termodinámica básica. Tiene que mantenerse la temperatura, la presión o la cantidad de volumen. Si no, es muy difícil saber exactamente cómo ha ido. Pero bueno, se puede trabajar, se puede trabajar igualmente. Si sé al menos dos datos, puedo obtener el resultado que busco. Bueno, existen los procesos isotérmicos, no varía la temperatura. Isobáricos, no varía la presión. Isocóricos, de acuerdo, que el volumen es constante. Y los adiabáticos, que no hay intercambio de calor, ¿vale? Dentro o afuera del sistema. Por lo tanto, mi entalpía se mantiene. Venga, va. Diagramas PV y TS, ¿vale? Por ejemplo, en temperatura constante. O el TS, temperatura constante y entropía constante, ¿vale? Estos diagramas PV y TS veréis que se usan un montón. Pero un montón, son los típicos. Presión, volumen, temperatura, entropía. Venga, vamos ya un poquito a los motores térmicos. Y vamos a ir a piñón, ¿vale? Llevamos 14 páginas de 48. Vamos bien, hemos planteado las bases de las máquinas térmicas. De todas. Con eso ya más o menos sabéis diseñar cualquier tipo de máquina térmica. Venga, vamos a ello.
Venga, vamos a hablar primero de los motores térmicos, ¿de acuerdo? El motor térmico siempre transforma una energía que la encontraremos en el foco caliente, la meteremos en una cosa que la llamamos el motor térmico, que convertirá esa energía en trabajo y habrá una parte que se nos irá al foco frío. Motor de explosión. Cojo la energía de la combustión de una gasolina, parte de esa energía se me va por el tubo de escape, pero me realiza un movimiento de tracción que al final lo transformo en movimiento en la rueda, ¿vale? Un motor térmico funciona quemando un combustible para aprovechar la energía térmica que desprende, ¿vale? Es decir, al final estoy transformando una energía química. Que toda máquina térmica trabaja siempre entre dos focos de temperatura. Un foco de alta temperatura correspondiente a la combustión del combustible y un foco de baja temperatura correspondiente al ambiente. Por ejemplo, si la temperatura del exterior, imaginaos, la temperatura del exterior del motor fuera la misma que la de la combustión, el motor no funciona. En un ambiente caliente, el motor pierde rendimiento. En un foco frío, el motor gana rendimiento. ¿Vale? Estas cositas son cositas así interesantes, ¿vale? Dice, según el segundo principio de la termodinámica, siempre hay que ceder calor al foco frío para que la máquina funcione, por lo que el rendimiento siempre va a ser menor que la unidad. Quedaos, menor que la unidad. Además, las máquinas reales tendrán siempre procesos termodinámicos de tipo irreversible. En los estudios termodinámicos de Carnot, ¿vale? Bernoulli y Carnot y esta gente concluyeron los siguientes puntos. Primero, que el rendimiento térmico de una máquina térmica de tipo irreversible es siempre menor que el correspondiente a una máquina térmica reversible que trabaje con los dos mismos focos de temperatura. Las máquinas reversibles son máquinas ideales, conceptuales y tal. Es decir, ellos hacen el ciclo ideal y después dicen, no, es que una máquina térmica siempre va a tener menos rendimiento que esto. ¿Qué significa? Que nosotros ya sabemos cuál es el rendimiento máximo ideal de una máquina. Si la máquina fuera perfecta, la máquina daría tal rendimiento. Obviamente siempre dará por debajo. Dice, los rendimientos térmicos de dos máquinas térmicas reversibles que trabajen entre los dos mismos focos de temperatura sería igual. ¿Vale? Por lo tanto, aquí el rendimiento dependerá de cuántas pérdidas tiene la máquina. Por tanto, según dichos los estudios de Carnot, existirá siempre un rendimiento máximo teórico, o lo que se llama el rendimiento de Carnot, ¿vale? Que sería el rendimiento más alto que existe. ¿Vale? Dice, este rendimiento se obtiene pues siguiendo estos temas. Pues en una etapa 1-2, ¿vale? Etapa 1-2, que básicamente me está entrando calor de un foco caliente, ¿vale? Una etapa 2-3, ¿de acuerdo? Opa, aquí estoy perdiendo temperatura. Que se produce una expansión adiabática del fluido de trabajo hasta que alcanza la temperatura de foco frío. Y entonces, básicamente, aquí me faltan las dos rayas. Hacia la derecha te estaría saliendo trabajo, ¿vale? Estaría yendo trabajo, ¿vale? Después, básicamente, en el 3-4, lo que está haciendo es entregar calor de foco frío, ¿vale? Calor de foco frío. Se va calor al foco frío, ¿vale? Estoy perdiendo calor. Y después necesitaré hacer aquí sí una compresión adiabática, ¿vale? Por lo que la máquina está absorbiendo energía del sistema, ¿vale? Y entonces básicamente necesitaré obtener otra vez la zona de energía de foco caliente. En un motor ideal de Carnot no hay variación de entropía. En las etapas adiabáticas no hay cambio de entropía. Y en las isotermas las variaciones de entropía pues serían. Lo tenemos por aquí, tenemos las dos tal, por lo tanto la entropía, básicamente la suma de las entropías pues sería 0, ya está. Porque la que entraría por aquí se iría por aquí y ya está. Dice, de aquí se deduce que el rendimiento de un motor ideal de Carnot es el rendimiento. ¿Veis? Este sí que es el símbolo de rendimiento. Cuidado con esto, ¿eh? Temperatura 1, es decir, la de foco caliente, menos temperatura 2, la de foco frío, dividido por la temperatura de foco caliente. ¿Qué significa esto? Vamos a revisar. Vale, aquí tenemos... A ver si lo puedo ampliar. T1 arriba, T2 abajo, ¿vale? Básicamente, ¿qué nos le estaría diciendo esto? Que cuanto mayor sea la diferencia entre las dos temperaturas, es decir, cuanto más separemos las dos temperaturas,
más rendimiento tiene la máquina. Por lo tanto, ya sea el motor trabajando en un entorno más frío o trabajando a más temperatura, nos sube el rendimiento de Carnot. Fácil. Un motor que trabaje a 500 grados nos va a dar más rendimiento que uno que trabaje a 400, si son iguales. Ya veréis los problemas que tiene eso, pero bueno. ¿Vale? Dice clasificación de los motores térmicos. Dice, se pueden clasificar los motores térmicos atendiendo a diferentes criterios. Dice, en función del origen del calor que se utiliza para producir un trabajo se tienen motores de combustión externa. El calor se hace en los alrededores de la máquina, no dentro de la máquina, no dentro de la parte que se mueve. El tema de la hoguera y la caldera, ¿vale? Quedaos con eso. Después se transporta a su interior por medio de un fluido caloportador y este fluido suele ser vapor de agua. La caldera de vapor, etc. Motores de combustión interna. El calor generado se crea en el propio interior de la máquina. En función del tipo de trabajo desarrollado, pues motores alternativos o continuos rotativos. ¿Vale? Los alternativos ya os podéis imaginar, los continuos rotativos también. Y bueno, y dice, realizando una comparación entre los motores alternativos y los motores rotativos, tendríamos unas determinadas ventajas a favor de los motores rotativos. Hay ventajas, los motores rotativos nos gustan más. Esto, me acuerdo que esto se lo explicaba a los chavales y les decía, de máquinas, los humanos solo sabemos hacer dos cosas. Hacer vapor, hacer que haya cosas que giren. Y entonces, venga, va, ¿qué cosas giran, no? Pero aquí lo mismo, dice, los esfuerzos realizados de forma intermitente en los motores alternativos provocan fatiga en los materiales, que ya esto diríamos lo que era. Debido a lo anterior, los motores alternativos son siempre más voluminosos con relación al trabajo producido, porque tienen que aguantar esa fatiga. Se necesitan sistemas o mecanismos para la transformación del movimiento lineal en alternativo, lo cual también es un problema. Según lo anterior, el rendimiento mecánico en un motor rotativo será generalmente bastante mayor al de un motor alternativo. Por eso, para grandísimas potencias, muchas veces nos basábamos en motores rotativos en turbinas. Combinando ambas clasificaciones, pues obtenemos un poquito esto. Tenemos los motores térmicos, los de combustión externa, que sería la máquina de vapor y la turbina de vapor. Los de combustión interna, que tendríamos alternativos, rotativos y a reacción. Dentro de alternativos tendríamos el ciclo Otto, gasolina, ¿vale? Y el ciclo diésel, que sería, diésel. Tanto de Otto como de diésel tendríamos 2 y 4 tiempos, no sé por qué son en Otto, pero bueno. Dentro de los rotativos tenías el Wankel y la turbina de gas. Y dentro de los motores a reacción tendríamos los no autónomos, que son el turborreactor, el turboventilador o la turbohélice, y los autónomos, que son el cohete, ¿vale? Dice, se podrán realizar otras clasificaciones pues atendiendo a otros tipos de conceptos que veamos necesarios. Dice el tipo de combustible, el número de fases del funcionamiento de un motor, el número de disposición de los cilindros, la forma y demás. Y según la velocidad del émbolo y demás, pues sí, velocidad rápida, media, lenta, etc. Luego tenemos la máquina de vapor, ¿de acuerdo? Dice, en una máquina alternativa de combustión externa. Con este tipo de máquinas comenzó la revolución industrial. ¿Os acordáis que hablamos de esto, de cómo hacían lana, cómo hacían algodón, en la Europa victoriana, en lo que sería Reino Unido, todo esto? Ya que se trata del primer generador de trabajo, energía mecánica, y a partir de un combustible, energía térmica. En principio básico de estos motores es la transformación de energía calorífica en energía mecánica, haciendo que el vapor de agua procedente de una caldera se expanda y se enfríe en un cilindro dotado con un émbolo móvil. ¿Vale? Este sería la primera máquina de vapor, sería tal que así. Una caldera, un foco caliente, nos genera vapor, se va a un émbolo. El émbolo, al llegarle el vapor, se expande. Esto hace girar una rueda. La rueda nos cierra de nuevo el pistón. Pum. Las válvulas se van abriendo y cerrando según toca. Y después se va a un condensador. El agua se enfría con un agua de refrigeración que usaremos. Pum. Y nos vuelve a la caldera. ¿Vale? Más o menos por así iría el tema. La máquina de vapor puede ser siempre de simple o de doble efecto. En el primero de los casos, la expansión del vapor se produce siempre en la misma dirección,
Mientras que en el segundo, pues el vapor se expande alternativamente en las dos caras del émbolo. Es decir, podemos expandir uno al lado, luego un lado, luego el otro. Ya depende de cómo montemos la máquina. La máquina de vapor supuso un inmenso adelanto tecnológico. Gracias a ella se pudo crear el ferrocarril, así como maquinaria industrial muy diversa. Su uso se acentuó durante la Revolución Industrial y además de los ferrocarriles se utilizó en buques, carruajes, etc. ¿De acuerdo? Lo entendemos, ¿no? Tengo que verme, Doctor Stone. No dispone de velocidad ni de la potencia necesaria para el uso en la actualidad. Es demasiado lenta. ¿Vale? Se parece muchísimo... ya me saldrá el nombre de la otra máquina, pero bueno, ya me acordaré. Es muy lenta. Requiere un gran espacio para su instalación. Requiere una caldera, un pistón enorme, un émbolo... Que no se puede usar vapor eficientemente a elevadas temperaturas, por lo que su potencia es relativamente baja. Pensad que los cilindros de las primeras máquinas de vapor eran de madera. Era un desastre. Por ello, el uso de la máquina de vapor es bastante escaso, prácticamente nulo. Este concepto de máquina de vapor. Luego vamos a una cosita ya más potente. Vamos a hablar de la turbina de vapor. Aquí hay chicha, ¿vale? Dice, esta es una máquina continua de combustión externa. Las turbinas de vapor nacen debido a las investigaciones para mejorar la máquina de vapor y conseguir el motor con producción de trabajo de forma continua. ¿Qué tenemos? Tenemos un rotor con las paletas, tenemos un estator con las toberas y a partir de aquí obtenemos un giro, ¿vale? Pues básicamente tenemos una caldera que nos va a generar vapor gracias a una entrada de calor. Hace girar una turbina, enfriamos otra vez este vapor, lo enviamos a un condensador. Aquí me falta una bomba porque si no se va a tirar y bueno, pues lo ponemos a girar. Una turbina de vapor es una máquina rotativa con una serie de rodetes con palas que son accionadas por el vapor generado en una caldera de alta presión. Aquí os diré que aquí hay todo un cálculo de flujo bidimensional de fluido, que es una locura. Aquí está todo el tema de velocidades sónicas, subsónicas, la toberopaleta, todo el tema de la tobera divergente, convergente, etcétera, 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 etcétera. Aquí hay toda una movida. Pero bueno, básicamente tenemos un estator que nos hará de directrices, un rotor que nos hará de paletas, luego tendremos toberas, luego iremos haciendo lo que se llama un trabajo termodinámico, iremos transformando la energía termodinámica del vapor en movimiento. Y bueno, ese movimiento pues lo transformaremos en trabajo final. Dice las principales ventajas, ¿no? Dice, al no tener elementos que varíen de dirección, que sean alternativos, los esfuerzos son menores, por lo que las máquinas son más ligeras. Además duran mucho más. Por el mismo motivo se necesita menos espacio. Necesitan menos mantenimiento. Algunas máquinas de vapor se cierran y se abren 15 años más tarde. Es decir, hay chavales reparando la máquina que estaban en guardería cuando cerraron esa turbina. Emiten menos nivel de ruido y provocan menos vibraciones. No requieren lubricación directa. Tienen una fácil regulación. Eso se lo contarás a todas. Dice, para potencias elevadas poseen mejor rendimiento que las máquinas de vapor alternativas. Dice, las turbinas de vapor, que surgieron como evolución de la máquina de vapor, sí tienen un uso actual considerable por su alta eficiencia y por la facilidad de obtención del vapor de agua por diversos medios. Son los métodos de transformación de energía, por ejemplo, de las centrales nucleares, de las centrales de... bueno, la zona de reaprovechamiento de las turbinas de gas, ciclos combinados. Se usan muchísimo. Bueno, lo dicho, se utiliza sobre todo en centrales térmicas de generación eléctrica y también en las nucleares, básicamente. Pueden producir desde unos pocos kilovatios hasta el orden de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 megavatios. Hay turbinas de casi 5000, es una locura. Motores alternativos de combustión interna. Estos son los que conocéis, chavales. Esto aquí tenemos que centrar, ¿vale? Tenemos dos grandes tipos. Si nos centramos en el tipo de ciclo termodinámico y el combustible que usan, ¿vale? Podemos entender que estarían los motores de gasolina, los motores Otto. Son motores que se encontrarían sobre todo en potencias pequeñas, ciclo Otto, demás. Y después tenemos los motores diésel, ¿vale?
El motor de gasolina sería el motor de encendido provocado, motor de explosión, ¿de acuerdo? Es el que tendría bujías para que el combustible explote en la etapa de combustión, al inicio de la etapa de combustión sobre todo, y después tendríamos el motor diésel en el que nos estaría entrando dentro de la cámara de combustión una mezcla, bueno, perdón, un aire, primero aire puro en la admisión y después estaría entrando el combustible en la etapa de combustión. En el Otto, sin embargo, estaría entrando una mezcla. No entraría el aire puro nunca en el motor, entraría solo una mezcla. Cosas. Hay temas ecológicos aquí en medio. Yo sigo diciendo que el motor diésel es más limpio, es más ecológico que el motor gasolina. Sin embargo, el motor diésel tiene un problema con la alta temperatura, que ya veremos más tarde si aparece. Bueno, elementos principales. No voy a entrar en elementos principales porque básicamente si no nos volvemos locos. Pero tenemos balancines, vástagos. Tenemos aquí el árbol de levas. Tenemos el cigüeñal, que estaría compuesto, por ejemplo, aquí estaremos viendo una guitarra. Estamos viendo la muñequilla, el muñón quedará aquí en el eje del cigüeñal. Tenemos la tapa del cárter, tenemos el lubricante abajo. Tendríamos la biela, de la cual podríamos ver aquí arriba el pie de biela, abajo la cabeza de biela. Si os queréis acordar siempre del concepto cabeza biela, pie de biela, la cabeza va con el cigüeñal y el pie va con el pistón, ¿vale? Cabeza con cigüeñal, pie con pistón. Bueno, aquí tendríamos el pistón, los aros, la cámara de combustión, esto sería una bujía o el inyector, etc. Exacto, lluvia ácida sería el gran problema. Bueno, no nos vamos a meter mucho en esto. Tendríamos toda esta zona que sería el cárter, el bloque de cilindros y la culata aquí arriba, ¿de acuerdo? Os lo miráis, que si no es muy lento, ¿vale? La refrigeración pues la podemos hacer. Hoy no nos hace el CCIPIP. Sí, bueno, lo he dicho. Dice, su refrigeración pues suele realizarse con aletas o con un sistema de refrigeración con agua, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a ver un poquito los movimientos. Dice, el pistón tiene un movimiento lineal alternativo dentro del cilindro, ¿de acuerdo? Dentro de la camisa del cilindro concretamente. Y en la parte superior pues tendremos la zona, la que aguanta la combustión, ¿de acuerdo? Estaríamos recibiendo ahí las explosiones de la combustión. La distancia entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior sería la carrera, ¿de acuerdo? Después tenemos la biela, que es lo que une el cigüeñal con el pistón. Dice, la parte superior es la que une el eje del pistón, llamado bulón. Y la parte central presenta un perfil como si fuera una H, normalmente, para que aguante el pandeo y demás. Tenemos el cigüeñal. El cigüeñal se llama cigüeñal porque tiene una cosa que se llaman cigüeñas, que es la unión entre dos guitarras y una muñequilla. Pero bueno. Sí, como esto lo he explicado otros días. Después tenemos las válvulas de admisión y de escape, ¿de acuerdo? Recordad que podemos tener una de admisión y una de escape, podemos tener dos de admisión, dos de escape, eso ya dependerá del tamaño del motor. Dice, la válvula de admisión permite el paso de la mezcla aire-gasolina en caso de motores de gasolina, ¿ves? Una mezcla en los motores de explosión y aire puro, aire del entorno, en los motores diésel. La válvula de escape facilita la expulsión de los gases de la combustión. Después hay todo el tema del cruce, válvulas de ciclo térmico. Hay mucha cosa aquí, es que no acabamos, ¿eh? Esto es un curso de 500 horas, si queréis. Tenemos el árbol de levas, tenemos las bujías, que son las que provocan la explosión en los sistemas de ciclo Otto. En los diésel, en vez de una bujía, lo que tenemos son inyectores. En la parte superior del bloque motor tenemos lo que se llama una culata, que es donde están los elementos móviles. En la parte inferior del bloque pues tenemos el cárter. Cárter no es la tapa. Ojito, que mucha gente dice, se me ha roto el cárter. No, el cárter no se te ha roto. Se te ha roto la tapa del cárter. El cárter es una zona del motor. Bueno. Y bueno, tenemos, por ejemplo, si queréis mirar la cilindrada, podemos leer cómo sería el volumen del cilindro. Obviamente, como tenemos varios pistones, pues podemos multiplicarlo por el número de pistones y nos daría el volumen del total del motor. Tenemos la relación de compresión, que sería la diferencia entre el volumen del cilindro y el volumen de la cámara de combustión. La cámara de combustión es el espacio que queda justo arriba del pistón
cuando se inicia la combustión. Sería la distancia entre el punto muerto superior y la culata. Relaciones de compresión de un motor ciclo Otto. Entre 7 hasta 11, 12, incluso 14 en el mejor de los casos. Ciclo diésel, 14 para arriba. 14 para arriba, ciclo diésel. 14 para abajo o 13 para abajo, un ciclo Otto, gasolina. Vale, etapas de funcionamiento. Vamos a ver las etapas de funcionamiento. Esto siempre me gusta explicarlo así. Tenemos la admisión, la compresión, la combustión, el escape. Admisión, compresión, combustión, escape. En el 4 tiempos. Si estamos hablando del motor 2 tiempos, tenemos el escape. Bueno, tendremos compresión, vale, explosión, escape, admisión, compresión, explosión, escape, admisión, compresión, explosión, escape, ¿vale? Dice, lo peor no es que el cárter no sea la tapa, sino que no es un cartel, por lo que te toca. Dios. Bueno, nada, dice admisión. Básicamente estamos en el punto muerto superior, abrimos la válvula de admisión, baja el pistón, genera una depresión, absorbe el aire o la mezcla, ¿de acuerdo? Cierra la válvula de admisión, llegamos al punto muerto inferior, empezamos a subir, comprimimos con las dos válvulas cerradas, entonces en este momento entra combustible, arde, combustión, y justo cuando llegaríamos abajo, pues abre la válvula de escape y empujaríamos hasta cerrar. Este sería también, os digo, el ciclo ideal. El ciclo real es diferente, hay adelantos y retrasos. ¿Vale? Este tema. Bueno, tenéis aquí más o menos explicado, como ya os he hecho, no lo voy a leer otra vez. Y después tendríamos los motores en 2 tiempos, que tendríamos la explosión escape, como os he dicho, y la admisión compresión. ¿De acuerdo? Diferencias, grandes diferencias. Los motores de 2 tiempos pueden tener, ¿qué te digo yo? Pueden tener una cosa que se llaman lumbreras. La lumbrera de admisión y la lumbrera de escape. ¿De acuerdo? En el caso de los motores 4 tiempos no pueden. Esa sería la gran diferencia. Y después, que por cada vuelta de motor realizan un ciclo de trabajo. ¿De acuerdo? Realizan un ciclo de trabajo. En los 4 tiempos necesito 2 vueltas de motor para realizar un ciclo de trabajo. Vale. Después, la sobrealimentación del motor. Si nosotros queremos aumentar la potencia de los motores, una de las cosas que podemos hacer es aumentar la presión total del motor. ¿Por qué? Porque si aumentamos el foco caliente y reducimos el foco frío, básicamente mejoramos el rendimiento térmico. Entonces, el foco caliente lo podemos aumentar aumentando la cantidad de combustible que quema en el cilindro. Por lo que nos interesa subir la presión del motor para mejorar el rendimiento. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues usando un elemento que se llama el turbocompresor. El turbocompresor es una máquina que está compuesta de 2 partes. La parte del turbo y la parte del compresor. ¿Habéis visto? ¡Qué maravilla! La parte del turbo lo que hace es coger los gases de escape del motor y los pasa por una turbinita. Y le extraemos parte de esa energía a los gases de escape. Por lo tanto, estamos reaprovechando energía que estábamos tirando. ¿Vale? O sea que el turbocompresor es bueno para el medio ambiente. ¿Vale? Entonces ese trabajo lo metemos a través de un eje al compresor. Y ese compresor lo que hace es cogernos el gas de admisión, es decir, el aire externo, lo comprime y lo mete a presión en la cámara de combustión. Y básicamente así mejoramos el rendimiento térmico y la cantidad de combustible que puede quemar un motor térmico. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Turbocompresor, yo creo que ya está explicado. ¿Qué pasa con el turbocompresor? Que el aire cuando se comprime no es tan bonito. Se calienta. Y al calentarse intenta dilatarse. Entonces va en contra de lo que yo quiero. Entonces, si yo quiero meter más aire después de pasarlo por el turbocompresor, yo lo tengo que hacer pasar por una pieza, un intercambiador de calor, que se llama el intercooler. El intercooler lo que hace es coger ese aire que hemos calentado y que hemos comprimido en el turbocompresor
y lo enfriamos para que ocupe menos espacio, quepa más aire dentro del motor y así tengamos un mejor rendimiento. Esto, bueno, ya os hablaré otro día de otras cosas, pero bueno, básicamente tenemos esto. Vale, vamos a ver los ciclos termodinámicos, tanto el de Otto como el de diésel. ¿Vale? Venga, vamos un poquito a explicarlo. Este sería el ciclo Otto, ¿de acuerdo? Fijaos que tenemos un del 0 al 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 y bajamos. ¿Vale? De los procesos termodinámicos, pues vamos a ver cómo serían. 0, 1. Admisión a presión constante de la mezcla de aire y combustible. 1, 2. Compresión. ¿Vale? Compresión adiabática. 2, 3. La chispa. Aumento de la temperatura. Instantáneo. Ojito, ¿eh? Presión, volumen. El volumen no ha variado. ¿Qué significa? Que esta combustión es instantánea. ¿Vale? Bajamos hacia el punto 4, ¿vale? Estamos expandiéndonos. Estamos entregando trabajo. Del 4 al 1. 0. Se me ha ido las válvulas de escape. Pum. Y después vuelvo a empezar. ¿Vale? Ese sería el ciclo. ¿Vale? Dice 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 0, 4, 1. ¿Vale? Queda claro, ¿no? Más o menos cómo estamos jugando. Venga, el trabajo neto que se extrae del ciclo sería este área. Ah, vale, una cosa que queda bastante clara después cuando vemos cómo funcionan los ciclos es que el trabajo neto es el área del ciclo termodinámico. Dice, sin embargo, un motor de gasolina real pues no va a trabajar así, tendrá desviaciones. Esta caída no será así, será más pequeña. Esta subida será más alta. Esto caerá para un lado, esto caerá para el lado contrario. Sí. ¡Oh! Muchísimas gracias por la subscribe. Digo, por la subscribe, no, perdona, por el follow. Venga, muchas gracias. Vamos para allá. Sin embargo, un motor de gasolina real no cumple exactamente el ciclo Otto. La combustión no suele ser completa, existe un intercambio entre los gases y las paredes del cilindro, por lo que perdemos energía y por eso hay que refrigerarlo. Por lo tanto, los tramos 1, 2, 3 y 4 no son adiabáticos y el ciclo no es reversible. ¡Oh! Muchas gracias por la subscribe, Lore. Muchas gracias, Bizcochito, Choco Bizcochito. Muchísimas gracias. Bienvenida aquí al directo. Estamos hablando de ciclos termodinámicos, motores y otras cosas. Venga, vamos a seguir. Dice la combustión 2.3 no se realiza de la manera instantánea, como habíamos dicho, y el escape de los gases no se realiza en 2 etapas, ¿vale? La disminución de presión de volumen se realiza de forma gradual. Y entonces el ciclo que aquí quedaba precioso y bonito y fácil de entender, el ciclo sería algo más parecido a esto. Con lo que entendemos que es bastante raro. Bueno, a Bizcochito de decirle que la invité a un café, no hará demasiado y espero volver a verla. Dice, por otro lado, el ciclo teórico para el estudio de los motores de encendido por compresión es el ciclo diésel, que este sería el otro ciclo. Vale, ¿veis que este es diferente? El ciclo Otto son 2 rayas verticales y 2 caídas, ¿vale? Y el ciclo diésel son una horizontal, una vertical y las 2 caídas. Si os acordáis de esa forma, siempre lo tendréis claro. ¿Vale? Y obviamente la posición 0-1, que si no os olvidéis, ¿vale? Porque esto, si en el 0-1 sería un 2 tiempos, pero este es un 4 tiempos. 0-1, admisión del aire. 1-2, compresión adiabática. ¿Vale? 2-3, la inyección y combustión, que se realiza idealmente a volumen constante. Digo, perdona, a presión constante, pero a volumen variable. ¿De acuerdo? Y después entregaría el trabajo en la 3-4. 4-1-0, ¿vale? Nos vamos aquí y después volvemos a empezar, ¿vale? Realmente, si os fijáis, tanto el ciclo gasolina como el ciclo Otto tampoco varían tanto. No son tan diferentes. Pero bueno. A ver. Vamos al lío. Muy bien. Vale, hemos terminado los motores alternativos, 2 tiempos, 4 tiempos, Otto, diésel, etc.
Y nos vamos a una maravilla de la ciencia. Esto tenemos que darle las gracias a los motores Manza por esto. Que tenemos aquí una cosa que se llama el motor Wankel. El motor Wankel básicamente es un motor rotativo de combustión interna, ¿de acuerdo? Que es un tipo de motor de combustión interna rotativo que utiliza rotores en vez de pistones. Esto sería una evolución de este concepto. Dice, en un motor Wankel se desarrollan los mismos 4 tiempos: admisión, combustión, explosión y escape. Admisión, compresión, combustión y escape. ¿Vale? Dice, pero de manera simultánea en distintos lugares del bloque, lo cual nos da muchísimo más rendimiento, con el pistón moviéndose continuamente de uno al otro. Por lo tanto, un solo cilindro realiza los tiempos paralelamente en lugar de cíclicamente, lo cual mejora bastante el rendimiento. Hay que decir que los motores Mazda sacaron hace poco un nuevo motor Wankel. Hay un modelo 2.0, tengo que mirármelo, pero estaba bastante mejorado. Dice, el cilindro es una cavidad con forma de 8, dentro de la cual se encuentra un rotor triangular que realiza un giro excéntrico. Este pistón comunica su movimiento rotatorio a un cigüeñal que se encuentra en su interior. Básicamente, así sería un poquito la jugada. El rotor sigue un recorrido en el que se mantiene sus 3 vértices en el contacto con el bloque, delimitando así 3 compartimientos separados de mezcla. A medida que el rotor gira dentro de la cámara, cada uno de los 3 volúmenes se expande y se contrae sucesivamente. Muy bien, ya lo tenemos. Dice esta expansión, pues nada. Vale, dice, la eficiencia termodinámica es menor que en un motor alternativo, ya que en la relación de compresión es inferior. Por lo tanto, la diferencia entre foco frío y foco caliente se hace más pequeño. Ese es el gran problema de estos. Pero al tener menos piezas móviles resulta más ligero, fiable y suave. Y también tiene menos pérdidas. Es decir, las pérdidas son menores. Luego tenemos la turbina de gas, muy parecida a lo que ya hemos visto a la turbina de vapor, ¿de acuerdo? Pero aquí el componente que nos transmite la energía es otro, ya no es el vapor, es el gas. Es una máquina continua de combustión interna. Dice, el funcionamiento de esta turbina es el aprovechamiento del movimiento que genera una corriente de aire a gran velocidad al incidir sobre las aspas acopladas a un rodete. Dice, tenemos partes importantes, ¿no? El compresor, básicamente igual que en un turbocompresor, por donde me entrará el aire y le aumentaré la presión, ¿vale? Si vosotros miráis la turbina de un avión y la miráis desde adelante, lo que estáis viendo es el compresor de la turbina. No estáis viendo realmente la turbina, estáis viendo el compresor. La cámara de combustión, que es donde básicamente el aire que entra lo hago arder junto a combustible para aumentar aún más su volumen, aún más su energía, para poder enviarlo a la máxima velocidad posible, ¿vale? Es la zona donde se encuentra el inyector que introduce el combustible pulverizado en forma de vapor. Como consecuencia, los gases aumentan su presión y temperatura. Y después tenemos la turbina, que es donde recuperaré esa energía. De los gases calientes entran a una velocidad media y salen a una velocidad muy superior. De la energía cinética obtenida se transfiere en forma de energía mecánica en el giro del rotor. Y un piloto tal por el... Totalmente, totalmente también. Bueno, básicamente el aire me entra por un lado, me entra por el compresor, pasa por una cámara de combustión y se me va a la turbina, y esto me genera un movimiento y los gases se me van por el escape. Este movimiento es el que hace que el compresor se mueva, ¿vale? ¿Veis que es otra vez un ciclo de turbocompresor? ¿Veis que es el mismo concepto? Se utiliza ampliamente para generación eléctrica a partir de un combustible gaseoso, gas natural o biogás. Además, permite la existencia de centrales de cogeneración, como hemos dicho antes, lo que hemos comentado antes, y para aumentar el rendimiento útil del sistema, entre las que se destacan las centrales de ciclo combinado, que también lo hemos comentado antes. Es muy apreciada por su mayor rendimiento con respecto a la turbina de vapor. Y lo mejor, yo después de la turbina de gas, ese calor residual lo puedo usar para una turbina de vapor. Con lo cual, puedo obtener un rendimiento muy, muy, muy elevado. Venga, va, después vamos a los motores a reacción. Aquí tenemos la chicha, chavales. Dice, los motores a reacción o de propulsión a chorro son un tipo de turbinas de gas utilizadas para producir un chorro de gases para propósitos de propulsión. Básicamente aquí lo que quiero es aumentar al máximo la energía que se me irá por
la popa del motor. La propulsión se basa en empujar un chorro de aire a gran velocidad hacia atrás, de manera que por principio de acción-reacción me impulse hacia adelante. Ahí dice, tengo el compresor, que básicamente está compuesto de un montón de etapas, es decir, estoy aumentando la presión al máximo, estoy apretando la máquina al máximo. ¿De acuerdo? La presión de entrada es tan alta como puedo, porque además necesito un montón de aire, necesito mucho aire, a mucha presión. Luego tengo la turbina, que es la que actúa como un molino de viento, que extrae la energía de los gases calientes producidos por la cámara de combustión. Esta energía, ¿sabéis para qué se usa? ¿Sabéis para qué se usa toda la parte de la turbina? Para mover el compresor. Único uso. Mover el compresor, la parte de adelante, que gire rápido. Que me traiga mucho más aire. Y bueno, tengo también el eje, que es lo que la energía por toda la máquina. Y la tobera, que es básicamente por donde se van a ir los gases de escape. Me falta, no sé por qué no... Ah, sí, la cámara de combustión, perdona, no la había leído. Es el lugar donde se quema continuamente el combustible con el aire comprimido. ¿Vale? Y aquí es donde le estoy aumentando la energía al aire, un montón. Este tipo de motor de reacción de propósito general se conoce como turborreactor. Existen varias variables, pero las que son más importantes son el turboventilador y la turbohélice. ¿Vale? Los turboventiladores también se llaman turborreactores de doble flujo. Se caracterizan por disponer de un ventilador muy grande en la parte frontal del motor, de manera que el aire entrante se divide en dos caminos, ¿de acuerdo? Uno que penetra en el núcleo del motor, ¿vale? Que es el que pasará por la parte del compresor, la turbina y todo esto. Y el otro que se deriva a un conducto anular exterior y concéntrico con el núcleo, ¿vale? Este de aquí. De aquí básicamente. Los turboventiladores tienen varias ventajas respecto a los turborreactores. Consumen menos combustible, lo que hace que sean más económicos, ¿de acuerdo? Y producen una menor contaminación y reducen el ruido ambiental. Hiperturbo, reactor, tropohélice, increíble. Sí, los nombres son magia. Bueno, yo diría que es al revés, ¿vale? Un motor turbohélice tiene montada delante del reactor una hélice propulsada por la turbina, ¿vale? Yo tengo una turbina que básicamente lo que hace es moverme una hélice por delante. Alrededor de un 90% de la energía de los gases expandidos se absorbe en la parte de la turbina, que mueve la hélice, y el 10% restante se emplea para acelerar un chorro de gases de escape. Esto hace que el chorro solo suponga una pequeña parte del empuje total. La turbohélice básicamente lo que me está moviendo es la hélice, ¿vale? Un motor cohete es un motor de reacción que incorpora tanto el combustible, queroseno e hidrógeno, como el comburente, ¿vale? Los motores de cohete, recordad que tienen que poder trabajar de forma autógena, es decir, sin ningún tipo de aire. Por ejemplo, los que vayan a viajar al espacio no pueden depender del aire externo. Eso hace que sean mucho más pesados también. La diferencia con el resto de motores de reacción es que el oxígeno se comprime y mezcla con el combustible, ¿vale? Porque no lo tomarán de la atmósfera, sino que lo llevarán almacenado en un depósito. Por eso también se les conoce con el nombre de motores de reacción autónomos. ¿Qué pasa con esos? Pues que pesan mucho más. Pierden un montón de rendimiento porque tienen que llevar el combustible encima, el comburente encima, ¿vale? Sobre todo se usa para aeronáutica y que presenta varias ventajas. Es más eficiente en términos de consumo de combustible, es más sencillo y tiene menos partes móviles. Tiene una mejor relación peso-potencia, requiere un menor mantenimiento, la vida útil es más larga y produce una gran potencia. Aquí estamos hablando de todos, ¿eh? Y bueno, luego ahora nos vamos a las máquinas frigoríficas. Le vamos a dar la vuelta. Le vamos a dar la vuelta a todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Esto ya vamos a ir un poquito más a tope. Vale. Ya hemos visto los flujos del ciclo caliente. Ahora vamos a ver el ciclo frío. Lo que hemos dicho antes, aquí cogemos calor de un foco frío y lo enviamos a un foco caliente, ¿vale? Piezas súper importantes para cualquier ciclo termodinámico de frío. Necesitamos, lo primero, una válvula de expansión térmica, ¿vale? Una válvula de expansión térmica. Luego necesitamos un condensador. Después un compresor y por último un evaporador. Lo que pasa es que los he dicho al revés, disculpadme. Una VET, la válvula de expansión térmica, un evaporador, un compresor y un condensador. Estos serían los cuatro elementos.
Porque lo he dicho al revés. ¿Por qué? Porque el ciclo no es... Lo he leído así, ¿sabes? Y realmente es de tal forma que así. Es así el ciclo. Alta. No de flujo. ¿Vale? Tenemos el compresor, que es el sistema mecánico encargado de hacer circular el fluido. ¿De acuerdo? Luego tenemos el condensador. En este caso hemos empezado por el compresor, condensador, que es un intercambiador de calor, pues básicamente donde el fluido pasa de ser gaseoso a ser líquido. Ese es el momento clave. El fluido lo convertimos en líquido. Y eso lo guardamos en un depósito, lo enviamos y después lo haremos pasar por una válvula de expansión. Este componente de fluido, siendo líquido, pierde presión. Se facilita de modo el paso por un evaporador que puede absorber mayor cantidad de calor desde el foco frío. Básicamente lo que hacemos es que como lo expandimos, ¿os acordáis de P por V es igual a nRT? Pues nosotros cogemos un elemento, le bajamos un montón la presión y mantenemos el tema. ¿Qué va a pasar con la temperatura? Pues que va a caer en picado. ¿Vale? La gran jugada es esa. La gran jugada es que vamos a bajar la temperatura en picado. Además vamos a hacer un intercambio de fase que también roba un montón de calor. Es un buen truco. Bueno, después tenemos el evaporador, que es un intercambiador de calor, pero en el que nosotros absorbemos calor, que es lo que nos interesa a esta máquina. Cuando vosotros encendéis el aire acondicionado, el evaporador lo que hace es calentar ese fluido con el aire ambiente de la habitación que queréis enfriar. Y luego eso se va a un compresor. Y tenéis el condensador ¿dónde? Fuera de la casa. Entonces está enviando calor de dentro de la casa a fuera de la casa. Por ejemplo, en un... ¿Vale? Después, fluidos refrigerantes. ¿Qué fluidos refrigerantes podemos usar? Pues algo que cumpla varias condiciones. Primero, tiene que ser adecuados para los valores de presión, de evaporación y condensación que usemos. Tienen que tener muy baja viscosidad, porque si no, no van a fluir bien. Una alta conductividad térmica, por motivos obvios. Estabilidad química, no pueden empezar a reaccionar con el metal de las tuberías. Tienen que ser... tienen que tener muy baja corrosividad y tienen que tener un bajo precio, más o menos, ¿no? Idealmente. En aparatos posteriores se abordan pues con más detalles el tipo de fluidos refrigerantes que tenemos y tal. Aquí vamos a ver el diagrama que hemos visto antes. Pues tenemos un calor que entra, un calor que sale y un trabajo que tenemos que introducir nosotros al sistema, ¿vale? Recordad, foco caliente, el de arriba, foco frío, el de abajo, pero lo he dicho al revés. Foco 1, 4, vale. Foco caliente, me entra el calor, foco frío, se me sale. Vale, ok. Ya lo he dicho. Y el calor, la energía que tenga que entrar, ¿vale? Vale, ok. Este sería el mismo dibujo de antes, ¿de acuerdo? Tenemos un condensador, que se me va a una válvula de expansión térmica, que se me va a un evaporador, que se me va a un compresor y que se me vuelva al condensador. Lo que escucháis, por ejemplo, en una nevera, no es el condensador, no es la válvula de expansión, no es el evaporador, es el compresor. Lo que está dentro de la nevera es el evaporador. Lo que está por detrás de la nevera es el condensador, que además si lo tocáis está caliente. Y la válvula de expansión térmica estará por algún lado dentro de la nevera. ¿Vale? Más o menos. Y después, ¿qué refrigerantes tenemos? A ver, cosas con los refrigerantes. Ojito con el tema de los refrigerantes. Sobre todo, hay mucho tema de legislación medioambiental con los refrigerantes. Sobre todo con el tema de los CFCs y los HCFCs. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice, ¿no? Hay una serie de normativas, ¿de acuerdo? Que hablan sobre el reglamento de seguridad y demás. Y vamos a ver un poquito la clasificación. Los refrigerantes se clasifican en grupos de acuerdo con los efectos sobre la salud y seguridad, ¿de acuerdo? Tenemos que ver que hay un tema de nomenclatura, ¿de acuerdo? Están los que son 4 no sé qué, 5 no sé qué, 6 no sé qué, 7 no sé qué, ¿vale? El primer carácter, empezando por la izquierda, es una R de refrigerantes. Son, por ejemplo, R11, prohibidísimo. Prohibidísimo. Es prohibidísimo. Era increíble, era el mejor, the best, prohibido. Vale, dice la primera cifra a la derecha, en los compuestos que carezcan de bromo, indicarán el número de átomos de flúor de su molécula. A la izquierda,
del anterior se indicará con otra cifra el número de átomos de hidrógeno. A la izquierda, ya veréis, vamos a ver un ejemplo. Ah, no lo tenemos. Ya os enseñaré en otro tema los ejemplos, porque esto es bastante bestia, ¿vale? Pero bueno, quedaos que hay una nomenclatura exacta de cómo se indican los refrigerantes, según si son orgánicos, inorgánicos, si tienen flúor, si no tienen flúor, si son mezcla, si son únicos, si esa mezcla es a la misma temperatura, si es a diversas temperaturas, etc. ¿Vale? Por ejemplo, esto de los azeotropos o mezclas determinadas de refrigerantes se expresarán mediante las denominaciones de sus componentes. Cuidado porque, por ejemplo, si son mezcla y yo pierdo parte del refrigerante, tengo un problema. Es que yo no sé cuál de las dos partes del refrigerante he perdido y puedo desbalancear la mezcla. Así que bueno, vamos a ver. Dentro de los temas de la seguridad, hay que identificarlos según cómo de inflamables son. Porque sí, los refrigerantes son inflamables. Por eso se usaban los CFCs. Gran ventaja de los CFCs, no se inflamaban. No eran venenosos, no eran nada, era maravilloso. Lo que pasa es que después descubrimos que nos habíamos cargado la mitad de la capa de ozono. Pero bueno, eso fue un pequeño detalle sin importancia. Bueno, grupo 1. Refrigerantes no inflamables. En estado de vapor a cualquier concentración en el aire. Grupo 2. Son inflamables, ¿pero cuándo? A partir del 3,5% volumen, como si fuera combustible normal y corriente. Grupo 3. Bueno, ya incluso son inflamables, ¿vale? Con menos del 3,5% de proporción en aire ya son inflamables. Según toxicidad, pues tendríamos el grupo A, que digamos que aunque estemos expuestos 8 horas, 40 horas semanales con proporciones de 400 mililitros por metro cúbico, no deberían ser venenosos ni perjudiciales para la salud. Y los del grupo B que bueno. De esto... Cuya concentración media en el tiempo no tiene efectos adversos para la mayoría de trabajadores, pueden estar expuestos durante una jornada laboral, tal, cuyo valor es inferior a una concentración media de tal. Y bueno, pues baja toxicidad, alta toxicidad, B, ¿de acuerdo? Y tendríamos lo de B1, B2, B3, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto sería lo mismo, ¿de acuerdo? Y después, bueno, sistemas de refrigeración, que esto sí que me interesa. Tenemos los sistemas directos, que es el evaporador o condensador de sistema de refrigeración que está en contacto directo con el medio a enfriar o calentar. Por ejemplo, que está metido en el líquido que quiero enfriar o calentar. Sistemas indirectos, que el evaporador o condensador del sistema de refrigeración enfría o calienta un fluido secundario que después lo hace circular para refrigerar lo que quiero refrigerar realmente. Por ejemplo, yo tengo mi refrigerante que me refrigera un ciclo de salmuera. Y esa salmuera me enfría las habitaciones de un hotel, por ejemplo. En vez de enviar yo mi amoníaco por todo el hotel, yo lo que tengo es el amoníaco en mi sala de refrigerantes y después yo envío salmuera por el hotel. Si se escapa un poco, pues agua con sal tampoco hace tanto daño. Un sistema indirecto abierto. El evaporador enfría o el condensador calienta el fluido secundario que es puesto en contacto directo, por ejemplo, mediante atomizantes o medios similares al medio a tratar. Por ejemplo, estos vaporizantes que hay en los ¿qué te digo yo? En los andenes de tren y tal, que tiran nebulosa de agua para refrigerar, pues un sistema indirecto abierto ventilado, un sistema indirecto cerrado, un sistema indirecto cerrado ventilado, un sistema doble indirecto abierto, etc. Por ejemplo, si tengo varias etapas. Y bueno, aquí más o menos sería pues un poquito las imágenes, ¿no? Pues un sistema directo tendría el circuito a un refrigerador y vuelta. Sistema indirecto abierto pues tendría un sistema de refrigeración que está conectado a un líquido que se me va a caer sobre una bandeja y va a volver. Sistema indirecto abierto ventilado. Pues bueno, básicamente vais viendo las diversas formas, ¿de acuerdo? Y bueno, por último aquí vamos a ver las clasificaciones, ¿no? Un poquito. Vale, vamos a ver un poquito cómo va esto. Que serían los sistemas de refrigeración compactos, que constituyen el grupo de frigoríficos y congeladores domésticos, los chiquititos y demás. ¿Vale? Este tipo de electrodoméstico está conformado por un mueble cerrado, de cierre hermético, que no lo podremos abrir, ¿de acuerdo?
Muy bien, los sistemas domésticos de aire acondicionado, de acuerdo. Tendríamos instalaciones frigoríficas para uso industrial, que aquí ya tendríamos las cámaras frigoríficas, ¿de acuerdo? Tenéis que pensar que, por ejemplo, si tenemos cámaras frigoríficas de alimentos, el refrigerante tiene que ser compatible con esos alimentos. No puedo usar un refrigerante que me provoque problemas alimenticios, por ejemplo. Cámaras de atmósfera artificial. Son cámaras frigoríficas suficientemente estancas a gases y vapores, que están provistas de depósitos para equilibrar la presión con el exterior, ¿de acuerdo? Por ejemplo, son cámaras para maduración acelerada, para fruta, para comida, demás. Y bueno, locales refrigerados para procesos. Y bueno, y otros sistemas de refrigeración, climatización en edificios, sistemas de refrigeración por absorción, ¿de acuerdo? Y aquí más o menos lo tendríamos todo. Conclusión, a lo largo del tema se han analizado los diferentes tipos de máquinas térmicas. Se han resumido los conceptos, las leyes de la termodinámica, el funcionamiento básico de las principales máquinas térmicas. Hemos visto los motores térmicos, hemos visto las máquinas de vapor, hemos visto las turbinas de gas, hemos visto los refrigeradores, hemos visto el ciclo de frío. Lo hemos visto todo, chavales. Podéis ir y pedir una convalidación al título de Física 101. ¿De acuerdo? Así que espero que os haya gustado bastante. Dice, por último, además de describir el funcionamiento de los circuitos frigoríficos, así como su clasificación y aplicaciones, se ha prestado especial atención a lo dispuesto en el actual reglamento vigente. Recordad, hay mucha normativa de refrigerantes. No he querido leérmelo porque estaba la del 2011, que ya estaba un poquito desactualizado. Pero bueno, yo creo que queda bastante claro. Así que bueno, vamos a despedirnos para la gente de YouTube. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí, muchas gracias por las suscripciones, muchas gracias por los que os pasáis por aquí día a día y sobre todo gracias a los que estáis viéndome desde YouTube. Ya llevamos 47 temas, mañana ya el 48, esto ya va en caída libre, nos quedan 23, 24 temas, realmente estamos a punto de terminar los 71 temas. Recordad que si queréis ver los otros temas, tenemos una lista de reproducción donde están prácticamente ya todos los temas subidos. Esto más o menos un mes lo tenemos liquidado, así que seguidme, dadle like, compartid, suscribiros al canal. Y nada, nos vemos aquí un día más en el canal de Mar de Curiosidad. Un saludo y buena prueba.